El Dios de lo imposible. ¿Cuántas cosas se registran en las Sagradas Escrituras que ante el ojo humano, que ante la realidad humana, imposible de poseer, imposible de derribar, imposible de conquistar, imposible de transformar, de quitar, derribar? ¿Cuántas testifican a la misma vez que existe un solo Dios todopoderoso, un solo Dios que desde el tercer cielo lanza la pregunta: ¿habrá algo difícil para mí? ¿Tienes algo difícil en tu vida? El Dios nos dice hoy, el Dios que todo lo puede, ¿habrá algo difícil? En mi vida muy personal, yo tengo situaciones muy difíciles de superar, difíciles de resolver. En mi ámbito personal, sí. Hábitos, malos hábitos que yo no puedo derribar, quitar. En mi fuerza humana están tan establecidos por años y por años y por años que ya se han convertido hasta en una potestad mental. Esos son malos hábitos, los cuales se nos hace muy difícil derribar. Ya lo hacemos y forman parte de nuestra personalidad. Y ahí Dios lanza la pregunta: ¿habrá algo difícil para mí? Es para mí. Yo sé que para ti es difícil, pero para mí no. ¿Y cuántos nos quedamos tendidos en la esquina, desanimados, desalentados y desilusionados de tanto intentarlo en nuestra fuerza? Y ese es el mayor fallo, nuestra gran debilidad humana, querer seguir intentándolo en nuestra fuerza. Por algo Dios lanza la pregunta: ¿habrá algo difícil para mí? Queriéndonos recordar y hacernos ver: tú no puedes, yo sí puedo. Tráelo a mí. Preséntalo ante mí y verás de lo que yo soy capaz. Y ahí es cuando vemos registradas las historias que testifican de ese Dios todopoderoso. Un pueblo esclavo, más de 400 años, imposible de liberar. A Dios le plació enviar a su líder Moisés y con su brazo lo sacó de aquella servidumbre en la que estaba. Había un mar rojo que atravesar, imposible de hacerlo. Y Dios hizo que pasaran en seco. Luego se encontraron un Jordán en la misma condición, pues para Dios no es imposible volver a repetir el milagro, porque su poder fluye continuamente desde su trono. Se encontró una vez Josué con una ciudad imposible de conquistar, unos muros, unas murallas muy altas para derribarlas. Y fue Dios, y solo Dios, con su poder, el que logró hacerlo posible, y junto con él pudieron poseerla. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para mí?
¿Qué tienes en tu vida difícil? Hoy mientras oraba, le presentaba en oración una situación y le decía al Señor, eso está bien difícil, Señor. Eso yo lo veo bien lejos. Es más, me voy a olvidar de eso. Yo quisiera verlo antes de morirme, pero eso está bien difícil. Y sentí como desde el mismo cielo me lanzó la pregunta, mi sierva, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Se te ha olvidado al Dios que tú le sirves? ¿Se te ha olvidado las grandes obras que ha hecho en tu vida? Oh, bendito Dios. ¿Cuántas veces caemos en esa situación? ¿Cuán olvidadizos somos? Nosotros olvidamos, pero Dios no. Dios no. Y mientras hablaba con él de la situación, le decía, eso está bien difícil. Yo ni para ahí voy a mirar. Con el mayor anhelo de que fuera realidad, pero imposible humanamente de alcanzar. Y Dios me decía, habrá algo difícil. Yo soy el Dios poderoso. A José lo hice olvidar todo su dolor y fue capaz de perdonar a cada uno de sus hermanos que lo vendieron, que lo despreciaron. Le di la capacidad de amarlos y perdonarlos como yo solo puedo hacerlo. Hay algo difícil en tu vida. ¿De qué no es capaz Dios? ¿De qué no es capaz? Al ciego lo hizo ver, al cojo lo hizo andar. A aquel que no tenía esperanza en su vida y había sido desechado por la sociedad, le dio una nueva oportunidad. A aquella mujer que la despreciaban por ser una ramera, la hizo hija suya y la trató con dignidad. Lo que ningún hombre en aquel tiempo, en aquella sociedad, fue capaz de hacer, lo hizo Dios mediante su amado Hijo Jesucristo. Y nunca se sintió tan amada como la amó Él. ¿Cuál es tu situación difícil? ¿Cuál? ¿Cuántas se registran en la Escritura? Son incontables. David derrotó a un gigante imposible humanamente. Ningún ejército israelita pudo derribarlo, pero fue David el que pudo hacerlo porque con él estaba el Dios de lo imposible. El Dios que dice, ¿tienes algo difícil? Tráelo a mí y verás de lo que yo soy capaz. Cuando escuché el susurro del Espíritu Santo hablar a mi espíritu, mientras yo con mi boquita decía, eso está bien difícil. Lo mismo ocurrió con Sara, la esposa de Abraham. El ángel le decía a una anciana ya que iba a engendrar una criatura en su vientre. Ella en su interior y entre dientes
dudó. Eso está bien difícil. Eso está bien difícil. Aun cuando el ángel le confirmaba que esa era su misión. ¿Cuántas cosas en nuestro corazón y entre dientes nos decimos e invalidando así el poder de Dios? Y escogemos muchas veces quedarnos en la desilusión, en lo que pudo ser y no fue. Hoy el Señor nos invita a creer una vez más, por encima de las murallas que tengamos de frente, por encima del dolor que sientas en tu alma, por encima de aquello que tú dices, esto no puede ser. Yo creo que me muero y no lo veré. ¿Habrá algo difícil para el Señor? Hoy escojo creerle una vez más a mi Señor. Al Dios que dice, habrá algo difícil para mí. A aquel que no nos negó ni a su propio Hijo para sacarnos de la condición de pecado y de perdición en la que andaba la humanidad. Su amor fue tal que no soportó la idea de vivir lejos de aquel ser creado a imagen y semejanza de Él. Su amor fue tal que Él sabía que Él era el único Dios poderoso que podía levantar al hombre de la condición de miseria en la que el enemigo lo dejó. Dios santo, divino y puro, sabía que en Él existe el poder mayor que pueda existir, el poder del amor. Él es amor. Su esencia es amor. No es que es el amor, no. Él es amor. Ese es el mayor poder. Ese poder lo lleva a manifestar su gloria, su majestad. Fue ese poder de amor que lo llevó a entregar a su Hijo. Entonces, ¿cómo hemos de dudar que Él nos pueda ayudar una vez más? Si lo más preciado no dudó en entregarlo para ayudarnos a nosotros y así acercarnos una vez más a Él. ¿Cómo hemos de dudar acercarnos ahora a Él y presentarle eso que es tan difícil? A un Dios que superó cualquier obstáculo y dificultad por amor para ayudarnos. Queda de nosotros ahora tomar la decisión de aceptar su amor, su misericordia y llevarle eso que es tan difícil
según nuestro parecer. Presentarle eso que es tan difícil al Dios que todo lo puede. Esa es parte de nuestra condición pecaminosa. Seguimos invalidando su poder, su señorío. Pero que aún así, el poder del amor que hay en Él nos cubre una vez más de toda maldad. Acerquémonos pues confiadamente ante su presencia y digámosle: Señor, ante mí eso está bien difícil, pero no voy a invalidar tu poder, tu eficacia. Aquí te traigo esto que es difícil para mí, que soy humana, pecadora y frágil. Te lo pongo ante ti, reconociendo así que tú eres el Dios que todo lo puede. Glorifícate una vez más en medio de mi fragilidad, oh Dios, y perdona una vez más mi maldad.